Esta señal de la cruz que une el recuerdo de nuestro bautismo, porque la señal de la cruz es la fórmula bautismal. Mateo 28, argumento a favor de la Trinidad, el más fuerte, de San Atanasio, etcétera, ¿no? Que dicen, pues, no es válido el bautismo a no ser que sea en el nombre de la Trinidad, como Cristo nos lo enseña. Entonces esto demuestra que el Espíritu Santo tiene también, que también es Dios, porque si uno no bautiza en el Espíritu Santo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, entonces pues el bautismo no es válido. Pero bueno, y somos bautizados en la muerte, pasión y resurrección de Cristo. Por eso hacemos la señal de la cruz y en el nombre de la Trinidad. Esto es muy bonito, entramos en este misterio del amor de Dios. Cuando hacemos la señal de la cruz, pues lo vamos recordando. Bueno, después de este paréntesis, hoy el tema que les propongo lo he trabajado especialmente porque dije, como voy a tener a todo el mundo, pues a que lo puedan disfrutar. Entonces, pues aquí está el fundamento de la alegría, del amor, que se vive en el matrimonio. Para las que están viendo la Moris Letizia, pues es la fe. En la fe van a encontrar la fortaleza, la salvación. Somos salvados por la fe, como dice la carta a los Efesios. Y entonces la pregunta que les propongo es, ¿qué es la fe? Entonces les he puesto una imagen, podría ser la Indiana Jones, ¿verdad? Que ya conocen. Bueno, pues aquí, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es la fe según ustedes? Es una gran pregunta. ¿Cómo piensan la fe? Yo creo, ¿y qué significa? ¿Significa doy un paso en el vacío? ¿Significa, no sé, creer a ciegas? Ok, muy bien. ¿Qué más? Soltar. Muy interesante, soltar. Abrirte. Muy bien. Fuerza. ¿Cómo? ¿En qué sentido? La fe es fuerza. Es una fuerza. Efectivamente, lo dicen los médicos en el cáncer, lo dicen muchos. Es una fuerza la fe. Muy interesante. Da paz. También. Entonces, hoy esta es la pregunta. Vamos a reflexionar sobre qué es la fe. Entonces, las que están conmigo en el círculo de estudios ya saben que normalmente hago poca referencia al catecismo, no tanto porque esté en contradicción, sino porque ya lo tienen ustedes y muchas veces lo saben, pero les ilumino desde otras perspectivas el contenido del catecismo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar con este lugar que a lo mejor algunas de ustedes sí conocen, pero no reconocen. Son las estancias de Rafael en los museos vaticanos. Y esta es la bóveda que normalmente uno no se fija. ¿Y por qué les pongo esto? Porque esto, el programa de esta sala es un programa muy interesante. Hay 4 pinturas y la bóveda. Y el sentido está, por decirlo así, en la bóveda. ¿Por qué? Porque en la bóveda encontramos eso. La de la izquierda de ustedes, donde pone inspiración divina, pone numine afflatur. Es un verso de Virgilio. ¿Qué significa eso? Que recibe el soplo, afflatur, de una divinidad, numine. Y hace referencia a la literatura. El cuadro que está en la pared correspondiente es el Parnaso. Sale Homero, Dante, Virgilio, todos los grandes poetas y literatos. Y nos habla justamente de que hablan de Dios. De algún modo los poetas también nos introducen en el misterio de Dios, hablándonos del hombre, de la belleza, pero también de los dioses, como que tiene un lenguaje que permite ir más allá de lo que es el lenguaje científico, de lo que es. Entonces también nos hablan de Dios y tienen como una inspiración. Entonces, al otro lado, al lado derecho de ustedes, van a ver una señora con una espada en la mano. Es la justicia. La justicia también es un atributo de Dios. Nos habla del derecho, dar a cada uno lo suyo. Entonces, pues lo propio de la justicia es zanjar las cuestiones, zanjar
eso, restablecer el derecho, hace falta fortaleza y también eso nos habla de Dios. Y luego nos encontramos abajo con la ciencia, que dice conocimiento por causas. Es la definición antigua, se vuelve a encontrar en Virgilio también, pero viene de Aristóteles. ¿Esto qué es ciencia? En el mundo antiguo es conocimiento por causas. No es escribir una ley matemática como hoy, sino que es conocimiento por causas. Cuando yo sé por qué las palmeras crecen y tienen esta forma, pues entonces ya llegué a la ciencia. Mientras no sé el por qué, entonces no he entendido nada. Y luego está la teología o la creencia, la religión, y entonces vamos a hablar de esto, que podríamos decir que hoy en nuestro concepto es creencia, es fe. Hay muchas creencias, ¿no? Cuando hablamos de los dioses, de los mitos, de las otras religiones, de los cristales, de la metafísica cuántica y su interpretación religiosa, del tarot y estas cosas, no son creencias, decimos. Entonces, ¿dónde se sitúa la fe? Porque pues la fe es lo que nos permite entrar en contacto con Dios. Y aquí tenemos 4 caminos que nos hablan de Dios. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. No. Bueno, pues cuando van a ver las estancias de Rafael la siguiente vez van a decir: ay, padre, está muy interesante, no nos comentaron eso. Solo los guías del Vaticano lo suelen comentar. Muy bien. Entonces, aquí tienen de la misma sala la escuela de Atenas, que seguramente conocen, ¿no? Dicen que está Platón con la mano hacia arriba, que es este personaje que está ahí en el centro, y Aristóteles con la mano hacia abajo, diciendo, Platón diciendo el uno, la idea del bien que está en el cielo, y Aristóteles que le dice, sí, pero el conocimiento empieza a través de las cosas materiales, entonces no te vayas demasiado arriba. Y aquí hay una reflexión muy interesante, que es la de Platón. Platón es uno de los primeros grandes teóricos del conocimiento, de la ciencia, y dice hay varios grados del conocimiento, está la episteme, está etcétera, ¿no? Y él dice, la creencia, pistis en griego, es el grado ínfimo más bajo del conocimiento. Cuando crees, pues es un conocimiento que no es muy seguro, que no es muy cierto, que quién sabe qué signifique, etcétera. Que cuando afidable sea. Pero en otro lugar de Platón, y eso lo subraya Clemente Alejandrino, que es un sacerdote ahí de Alejandría en Egipto, del norte de Egipto, en el siglo segundo, tercero, segundo, inicios del tercero, él va a buscar algo muy curioso que está en Platón, porque Platón recuerda que los primeros principios no los puedes demostrar. O sea, que decir que la puerta es puerta, pues la ves y es puerta. ¿Cómo demuestras que es puerta? Pues porque se abre, pero pues es puerta, es evidente. Y que yo existo, pues es evidente. ¿Cómo lo demuestro yo? Pues no sé, me puedo tocar y hacerme sufrir, pero pues es evidente, yo existo. Hay cosas que no se pueden demostrar, hay que tenerles fe. Y entonces Clemente Alejandrino dice, pues es un poquito diverso con Dios, porque obviamente no es evidente, bueno, yo desarrollo a partir de él, pero bueno, pero efectivamente ahí descubrimos que esta fe puede ser un conocimiento que es superior al conocimiento por causas, por demostración, que es el punto de Clemente Alejandrino, el conocimiento por evidencia, porque la verdad supera estos principios. Y eso es interesante, porque uno dice, ¿y la fe qué certeza tiene? ¿La fe qué certeza tiene? Y la respuesta del catecismo es que la fe tiene una certeza mayor que la ciencia. Y uno dice, ¿cómo? Eso sí no me lo creo. Pues tiene una certeza mayor porque es lo que Dios nos da a conocer.
Entonces el que nos dice su verdad es Dios y Dios es la verdad misma. Entonces uno dice, el razonamiento es muy lógico. El problema es que a veces nos cuesta entender a Dios, nos cuesta entender la Biblia, nos cuesta entender el sentido de la vida, nos cuesta... Pero ahí el problema no es porque la verdad sea demasiado sencilla, porque sea incierta, como lo es las creencias, sino porque la verdad de Dios nos supera por mucho y pues nosotros vamos caminando paso a paso en el conocimiento de la verdad. Entonces esto como que ya cambia mucho nuestro concepto de la fe como creencia, de que bueno, a lo mejor en el mundo de los primeros cristianos la fe es exactamente lo contrario. Es cuando ya has estudiado toda la filosofía, y Justino se lo va a decir, San Justino, dice, yo he estado en todas las escuelas filosóficas, he sido estoico, no sé qué, aristotélico, platónico, y dice, y después de recorrer todas las escuelas de filosofía, he llegado por fin a la verdad, que es Cristo. Entonces es muy interesante porque... Claro, hay una primera fe sencilla que es la que recibimos, ¿no? La de la que habla San Pablo, la fe que, querido Timoteo, que recibiste de tu abuela, que no sé qué tal, ¿verdad? Y es muy bonita, y así la recibimos en una predicación sencilla. Y al mismo tiempo, esta fe puede tener también este recorrido mental, este recorrido intelectual, donde uno va poco a poco profundizando y llega a escribir la Suma Teológica. Eso sí que es mucha argumentación, pura argumentación, para arriba y para abajo. Entonces uno de pronto dice, sí, pues sí hay racionalidad, hay muchas preguntas en la fe. No, padre, es que yo tengo dudas y tengo preguntas. Pues léete la Suma Teológica, ya verás que son puras preguntas. Entonces, así se hace la teología, con preguntas. Pero no quita que haya certeza y en la investigación pues se procede por eso, por hipótesis, por dudas, por preguntas, por cosas que no cuadran. Y uno investiga. Y es un poquito lo mismo, con una metodología diversa, con unas premisas diversas, con una confrontación entre la palabra de Dios, la vida real, la filosofía, o sea, como que se tienen que unir todas las ciencias, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, para que poco a poco vayamos entendiendo, ya voy entendiendo un poquito más del misterio de Dios, de lo que me está hablando. Entonces, pues uno lo va, y nos van a decir también los padres de la Iglesia, pero lo repiten todos los santos, de que, pues para conocer a Dios hace falta también eso, santidad de vida. No basta ser muy, quién sabe qué, muy intelectual, ¿no? Para conocer a Dios hay que tener un corazón bueno también. Entonces a veces los santos que tienen un corazón bueno pues entienden y conocen mucho más que lo que un intelectual, un gran teólogo muy sabio puede entender. Y entonces vamos a otro camino. Vamos a ver los tratados sobre la fe. Los tratados sobre la fe, cuando ustedes encuentran San Hilario, que tiene un tratado que se llama así, sobre la fe, ¿de qué va a hablar, según ustedes, en este tratado? De la fe. Y entonces, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, ¿de qué va a haber ahí? Hoy en día, si ustedes toman un libro sobre la fe, les va a decir la fe es una virtud teologal, les va a decir son los grados del conocimiento, les va a decir cómo crecer en la fe a través de la oración, a través del consejo, apoyarse en la fe de la Iglesia. Pues esto de algún modo también está, pero ellos no escriben de esto, escriben de lo que nosotros hoy encontraríamos en el tratado que se llama la Trinidad. San Hilario de Poitiers, cuando escribe de la fe, escribe sobre la Trinidad, todo el tratado es sobre la Trinidad. De la fe, el contenido de la fe es esto, es nuestra fe cristiana, es la fe trinitaria, la fe que nos descubre el misterio de Dios, que es Padre, que descubrimos en su Hijo, que nos lo revela y que nos pone su Espíritu Santo en nuestro corazón para que podamos gritar Abba, Padre, que podamos reconocer en Dios un Padre que nos ama. Entonces creo que es bellísimo y ahí están en esta diapositiva todos los, pues muchos santos, grandes doctores. Aquí es difícil, están primero el Espíritu Santo que inspira la Escritura, está Cristo que es la verdad, entre María, la Virgen Inmaculada que lo acogió
acogiendo la palabra del ángel. Entonces la fe que viene del oído, también en María esta verdad pues entra por el oído, acepta la palabra de Dios que es Cristo. Y del otro lado está San Juan el Bautista, que dice pues este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arriba está el Padre Celestial que nos envía a su Hijo. Y abajo está el Espíritu Santo que inspira las Sagradas Escrituras, que inspira a los grandes doctores, que inspira los tratados sobre la fe. Entonces, pues, la verdad de la fe está eso sostenida por la revelación divina que va iluminando la Iglesia. Entonces hay una parte también del magisterio donde pues el Papa recoge, ilumina, aclara a través de su magisterio extraordinario, es decir, cuando hace una definición ex cátedra, un concilio, etc. Pero también en su magisterio ordinario, en las catequesis, pues tiene el valor eso del magisterio ordinario, donde nos va iluminando eso, pues dio unas catequesis sobre pues la edad, eso en la última fase de la vida o en las personas mayores. Pues también ahí nos hace entrar en la fe, en descubrir pues que también pues en el valor, a la luz de la fe que tiene esta etapa, está el Papa Juan Pablo II, que escribió sus catequesis sobre el amor humano, sus catequesis sobre la Trinidad, pues ahí también nos van hablando de esta fe, nos van hablando, inspirados por el Espíritu Santo, nos van iluminando esta verdad, este misterio de Dios. No sé si hay alguna pregunta. Es lícito, sí. Ya les explicó todos los personajes, pero ¿esos como ángeles? Son ángeles, sí, son ángeles. Y están en la gloria de Dios, que es toda esta luz que nos puede recordar también. Bueno, la gloria de Bernini llega después ahí en el Vaticano, pero sí. Digo, luego, ¿sí? Sí, también. Están una enfrente de otra. Son de Rafael, son muy bonitas. Y normalmente suelen como presentar básicamente los personajes, pero no explican toda la teología que está detrás. Yo les explico la teología ya cuando lleguen allá, que les expliquen los personajes, que también está muy interesante. Y aquí cambiamos de registro. Cambiamos de registro porque llegamos a un personaje que se llama San Efrén. San Efrén, y luego está también presente en San Gregorio de Niza, en San Agustín, que es el tema del alma espejo de Dios. Es decir, San Efrén va a escribir unos himnos sobre la fe. Tiene creo que 87 himnos, existe la traducción inglesa. Son muy curiosos, muy interesantes, muy sorprendentes, porque sus primeros himnos hablan de esto. El alma es espejo de Dios. Y luego nos va a hablar y decir que Cristo, o sea, que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Y nos habla justamente de cómo conocer a Dios, cómo entrar en la fe. Y él dice realmente, tienes que mirar tu propia alma, tu propia persona, en tu propio corazón. Ahí tienes el mejor espejo de Dios. Entonces, pues buscando eso del espejo de Dios, me encontré esta página que se me hizo muy bonita, con todos los dibujos de los bebés ahí mirándose, viéndose en el espejo con su mamá. Y efectivamente, está von Balthasar en uno de sus libros, dice que el inicio de la fe es con la sonrisa de nuestra mamá, porque ahí es como nos abrimos al amor gratuito que estamos recibiendo, al don de la vida, a esa sonrisa tan gratuita y tan bella. Entonces, pues, y es la verdad, es decir, llegamos a la vida también espiritual a través eso, de un acto materno, del parto, que es el bautismo. Entonces, pues ahí también encontramos pues este regalo, este don de la vida. Cristo lo presenta como un nuevo nacimiento. Entonces, se me hizo muy bonita esta imagen, ¿no? De la mamá que está con su hijita ahí sonriendo, haciéndole descubrir la belleza y la belleza del amor de Dios, porque pues ya sabemos, ¿no? En el Génesis el hombre está hecho a imagen de Dios. ¿Dónde encontramos el mejor espejo de Dios? En la realidad creada, en la realidad visible, tangible, en el hombre, en el amor del hombre, en su corazón. Y
ellos van a decir, San Efrén, San Gregorio de Niza, van a decir, pues realmente tienes también que limpiar el espejo. Obviamente, si tu espejo está todo sucio, vas a tener un Dios todo sucio, porque lo que se te refleja es puro barro. Entonces, limpia tu corazón para que ahí puedas ver a Dios. Y en la antigüedad no tenían espejos tan buenos como los de la foto. Eran simplemente una lámina de metal que estaba así más allanadita. Entonces, pues se veía muy mal. Imagínense cuando uno ve un espejo tan bello y dice, pues mira, así son los corazones de los santos, los corazones de ustedes, ahí van. Entonces, pues así están, ¿no? Cuando salen de confesión, así ven a Dios, reflejan a Dios de un modo maravilloso. Y es una imagen pues muy sencilla, pero muy bella. Y hay una frase de San Agustín que a lo mejor han escuchado, que expresa de otro modo, pero esta misma teoría del espejo. Dice, no verim te, no verim me, que yo te conozca a ti, que yo me conozca a mí. Y Santa Teresa de Ávila, que la estuve leyendo un pedacito hace poco, cuando habla de la humildad dice, no se trata tanto de despreciarte, dice, mejor conoce a Dios, porque viendo la maravilla de Dios, vas a descubrir tu pequeñez, tu grandeza en tu pequeñez, pero tu pequeñez también, porque toda tu grandeza viene de Dios. Y es muy profundo. Por eso pues nos ayuda mucho descubrir a Dios, mirar nuestro corazón. Y cuando uno se conoce y ve su pequeñez, pues de algún modo también va descubriendo, reconociendo que esta pequeñez pues no se puede haber dado la vida, no se puede haber creado, no se puede dar la inteligencia. ¿De dónde viene esta inteligencia, esta capacidad de comprender? Pues sí, el mundo material, pero de pronto uno dice, es que esto supera el mundo material. ¿Y de dónde viene esto que supera el mundo material? Este trabajo del alma que se busca, que se limpia, que se purifica, que reflexiona, pues es una de las grandes preguntas de San Agustín. Ya hemos visto una, de dónde viene el mal, y ahora viene esta otra, ¿no? Yo me había vuelto para mí mismo una gran cuestión, un gran problema. Yo no me entendía a mí mismo. ¿Por qué quiero el bien y hago el mal? ¿Por qué soy inteligente? ¿A dónde voy? ¿Por qué me tengo que morir? ¿Por qué me enfermo? ¿Cuál es mi sentido, el sentido de mi vida? ¿De qué sirve? Todas estas cosas son preguntas del alma que anda buscando a Dios, y cuando poco a poco pues tratamos de limpiar nuestro espejo, vamos descubriendo como en el centro este hermoso rostro de Cristo. Entonces pues a lo mejor nos encontramos angustiados como la que está ahí abajo a la derecha, pero al mismo tiempo pues ahí está este trabajo de Dios en nuestra alma. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues seguimos. La fe, bueno, hay una frase muy curiosa que es la de Habacuc 2:4. El justo vive de la fe. Y se puede entender en modos diversos. Uno, pues es el básico. Para ser justo, pues claro, como uno ve que muchas veces el inocente, el justo, pues padece injusticia, pues viene fuertemente la tentación de ser injusto. Y más o menos en este contexto habla el profeta Habacuc. Porque dice, pues si realmente quieres ser justo, necesitas mucha fe en Dios, de que algún día te va a salvar, te va a rescatar de la fosa, y los salmos nos hablan mucho de esta fe en Dios, nos animan, nos hacen crecer a través de la oración a creer en Dios, de que en medio de nuestra miseria, de nuestra fragilidad, de los adversarios que nos asaltan, que nos acechan, ahí está Dios, ¿no? Y eso nos da la fortaleza para poder perseverar en la fe. Ahora bien, cuando sucede la resurrección de Cristo, va a ser leído de otro modo, mucho más profundo, por dos razones. Uno es que el justo cambia de sentido. De pronto la redención por Cristo no es solo el hombre que se esfuerza por ser bueno, sino que es el hombre que empieza a recibir el Espíritu Santo por medio de la fe. Y cambia también este sentido de la fe, de la vida eterna, porque este ser justo y vivir del Espíritu Santo pues nos introduce en la vida eterna. Entonces, la vida del hombre, que es pues en parte material, pero si a nosotros nos falta el amor, pues también nos morimos porque nos desesperamos. De pronto, con el descubrimiento de la palabra de Cristo, de su mensaje, del Evangelio, con
esta experiencia del misterio pascual, que pasa por la muerte y llega a la resurrección, este sentido de que el justo vive de la fe cambia de sentido. Porque de pronto uno dice, sí, pues el hombre, claro, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, y realmente vemos en Cristo que esta fe no es solo algo espiritual, inmaterial, sino que realmente rescata completamente al hombre. El entrar a vivir en la santidad de Dios nos hace también participar de la vida eterna, y por eso pues sale no en un pasaje como yo pensaba, ni en dos, sino que sale en tres pasajes del Nuevo Testamento. Ahí están Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Y por eso pues es una conferencia que di a los jóvenes, porque de pronto les tuvieron envidia a los jóvenes, y dijeron, ¿cómo está dando esta conferencia a las señoras? También queremos unas conferencias. Entonces pues les di esta conferencia sobre medicina de inmortalidad. Medicina de inmortalidad realmente es el nombre que daban los primeros cristianos a la Eucaristía, pero bueno, ya llegaremos a la Eucaristía, pero pues empezamos con eso de medicina del justo y la fe. Y entonces viene esta explicación que les acabo de dar, básicamente, ¿qué es el espíritu? El espíritu es inteligencia, es amor, ¿no? Uno piensa el espíritu y piensa en un fantasma muchas veces. Entonces, el espíritu no, el espíritu es el principio de vida que está en nosotros, que unifica el cuerpo, ¿no? Cuando uno es médico, pues sabe, no, pues te duele, pues lo piensas aquí, te duele acá, reaccionas con la mano, hay una unidad en el cuerpo. Entonces este principio de unidad que se constata en medicina, se constata en filosofía, pues esto es el espíritu. Y en el hombre es un principio no solo, pero también y esencialmente intelectual, es decir, nosotros reaccionamos de modo inteligente, de modo pues vemos las cosas y las pensamos y somos capaces de mandar cohetes a la luna. En fin, el hombre es muy complejo, supera pues bastante la materialidad, y este espíritu mueve el cuerpo. Muchas veces, claro, o sea, no lo pensamos así, pensamos el espíritu, claro, reflexiona. Sí, pero el reflexionar también hace que muevas tus manos de un modo o de otro, que hables de un modo o de otro, que escribas de un modo o de otro. Entonces el espíritu tiene un poder sobre el cuerpo. El espíritu de Dios, es el espíritu creador, entonces tiene un poder que es todavía mayor sobre el cuerpo, porque lo hace existir todas las cosas. Es un espíritu que realmente es poderoso, un espíritu que nosotros tenemos un espíritu poderoso, pero no tanto. Entonces, a través de nuestro espíritu y a través de nuestras manos podemos hacer cosas inteligentes, construir casas, puentes, escribir libros, hacer películas, etc. Pues el espíritu de Dios es todavía más poderoso. Entonces, Él crea el universo y lo mantiene en armonía. Entonces, una vez que hemos entendido, bueno, básicamente qué es el espíritu, podemos comprender también cuál es el problema. Por el pecado, nosotros pues tenemos esta ruptura con la fuente de la vida y de la verdad. De pronto se nos corta todo, nos desligamos, nos desvinculamos de Dios, que es la fuente de la vida. Entonces, pues también entendemos por qué entra la muerte, la enfermedad, tantas cosas. No volvemos sobre el tema del mal, es más complejo, pero nos ayuda a entender ahora por qué el credo es fuente de vida, porque volvemos a entrar en la fe, y eso es muy bonito. Nos recompone la visión de Dios, del hombre y del mundo. Nos dice, no, Dios no está aquí para castigarte todo el día y mandarte al infierno. Dios es un papá que te ama y te pone su espíritu de amor en tu corazón para llenar tu corazón de amor. Y te lo pone desde el bautismo. Es como que rompe esta visión del mundo, del cosmos desorganizado, que es un caos, donde cómo vamos a hacer, y que el cambio climático, y que la pandemia, y que no sé cuántas cosas. Sí, pero puedes vivir con confianza. ¿Por qué? Porque sabes que Dios es un papá que es más poderoso que todo esto. Nos cambia nuestra visión del hombre. En vez de un hombre que termina en la tumba, pues tenemos un hombre que está llamado al cielo, y eso cambia todo, el mundo hecho por Dios en armonía. Esta fe también nos abre a la fe en la inmortalidad y nos la obtiene haciéndonos justos, es decir, pues poco a poco uniéndonos con Dios, acogiendo su espíritu, pues nos abre a un mundo nuevo, nos hace justos, nos hace participar de este espíritu divino,
Y entonces, pues poco a poco entramos en esta inmortalidad que Dios nos ofrece con el don de su Espíritu. Y creer, pues implica vivir según lo conocido, ¿verdad? Primero, creer implica un acto de voluntad. Eso lo explica el Catecismo, lo explica también Santo Tomás. Porque cuando uno cree no tiene evidencia. No es como creer los primeros principios, las cosas evidentes de que esto es una casa porque pues veo que es una casa. En la fe, efectivamente, hay algo que no es tan evidente. Llegamos, claro, hay una parte grande de razón. Los apóstoles, pues primero ven los milagros, escuchan la palabra de Dios, ven que Cristo resucita a Lázaro, y poco a poco van entrando y preguntándose, ¿y quién es esta persona? Y cuando ya poco a poco reconocen que es el Hijo de Dios, obviamente sus palabras cobran un valor muy diverso. Y poco a poco empiezan a darse cuenta pues que si Él ha estado en el seno del Padre, nos revela el Padre, y es el único que nos puede revelar el Padre, porque nadie ha entrado en el corazón del Padre, sino Cristo, el unigénito del Padre, y el Espíritu Santo que pone en nuestro corazón. Entonces necesitamos efectivamente a Cristo, y cuando lo reconocen como el Hijo de Dios, pues entonces su palabra, pues sí, hay un acto de voluntad para poder empezar a creer, que está motivado, que está acompañado, pero no hay evidencia. Entonces de pronto hay que decir, pues sí, quiero creer. Y a veces pues es una gracia también que hay que pedir. Hay personas que dicen, pues no lo logro. Entonces a lo mejor dicen, pues limpia el espejo y pídele la gracia a Dios con humildad, porque puede ser que haya un poquito de esto. Es que tengo muchas preguntas. Eso no es un problema. Tú tranquilo, haz tus preguntas. Vamos a irlo hablando. Pero es también esto, ¿no? Creer implica que hacemos este primer acto de fe y vamos poco a poco a vivir según lo que hemos conocido. ¿Alguna pregunta? Sí. Creo que se lo está contagiando, porque si la abraza claramente, es que dice, mi esposa sí sabe, así que ya sé a quién agarrarme. Entonces, sí, así funciona la fe a veces, es muy curioso. Y poco a poco también pues un encuentro con la figura de Cristo, un diálogo sobre las preguntas que tiene, encuentros con la fe, con la iglesia, o sea, como que es un proceso y uno no sabe muy bien por dónde va. Y creo que ya les conté, ¿no?, lo de mi amigo ateo que de pronto me dice, enséñame a rezar. Y yo, pues, como si no crees en Dios. Sí, pero lo necesito. Pero pues es que rezar es hablar con Dios. Bueno, entonces vamos a decir que Dios existe, ahora sí, enséñame a rezar. Entonces está bien. Es muy misterioso el proceso del corazón y uno como que no sabe muy bien tampoco dónde agarrar a las personas. Entonces como que sí, acompañarlas en un camino de purificación, de humildad, de aceptar también, pues sí, no todo es posible de saber, y ayudarles a entender, pues el amor es también confianza, es fe. Entonces pues Dios es amor, entonces pues tienes que entrar en una dinámica un poquito diversa, donde no todo es de evidencia, y poco también dialogar sobre el misterio de Cristo, pues pasó esto, pasó aquello, efectivamente, y efectivamente se puede confrontar. Hay libros muy interesantes, muy retadores también. Ahora en Francia hace poco publicaron un super libro donde grandes académicos publican sobre todos los temas donde se ha atacado la fe, sobre evolución, termodinámica, Einstein, milagros de Lourdes y no sé cuántos, diciendo pues el problema es que la ciencia hoy, después de muchos años en que parecía ir en contra de la fe, hoy está de nuevo encaminándose por este camino de la fe, como que mostrando que efectivamente compagina más con la fe que con otras teorías. Entonces es interesante leer ese tipo de libros, porque de pronto también como que hacen pensar mucho ver estos grandes académicos, grandísimos académicos, porque realmente es el investigador de no sé qué premio Nobel, de no sé cuántos, no sé qué, desde la lista de los que escriben este libro, y dice, pues qué fuerte, ¿no? Y son gente de fe. Entonces buscar también ese tipo de testimonios que son muy fuertes. Pero sí, poco a poco. Sí, Cristo nos invita a pedir la fe, ¿no? Señor, aumenta mi fe. Entonces sí, es un regalo. Y nos da algo que nos fortalece mucho la fe, que es el misterio de la fe. Entonces aquí no sé si se alcanza a ver, pero es
el cuadro que se llama El Cordero Místico de Jan van Eyck. Entonces es un políptico que es mucho más grande, nada más les puse el centro, ¿no? Está el altar y arriba el Cordero degollado. Es muy bonito, bueno, ahora acaban de restaurarlo además, entonces, bueno, esta no es la mejor imagen, pero en la Eucaristía está todo el misterio de la fe, está el Hijo de Dios, que es, le dicen los padres de la Iglesia, verbum abreviatum, es decir, la palabra de Dios en compendio, porque pues Cristo es la palabra de Dios, y está toda la Biblia ahí metida en la Eucaristía. Entonces a veces también le podemos preguntar a Él, pedirle a Él que nos dé esta fe, que nos ilumine para comprender, para poder caminar con esta luz de la fe que a veces parece como la velita del bautismo, chiquita, pero que al mismo tiempo pues ilumina mucho. Pero eso creo que es hermoso, porque eso es lo que decimos después de la consagración. Este es el misterio de la fe. Y misterio, como pues vimos, significa el lugar de encuentro con Dios. Entonces la fe como lugar de encuentro con Dios, la consagración como el momento en que Dios viene a nosotros para revelarnos su palabra. Entonces pues la fe pues está en el credo, está en las escrituras, pero está también en la Eucaristía. Es muy profundo esta realidad del poder acogerlo ahí en la Eucaristía. Y luego está, y con eso concluimos, el vivir de la fe, ¿no? Una virtud teologal y las obras. Entonces vean esta escultura que es bastante típica de las representaciones de la fe, donde sale una señora con los ojos vendados y en la mano el cáliz con la Eucaristía. Entonces pues creo que es muy hermoso esta invitación a vivir de la fe. Nosotros sabemos, bueno, que al estar los ojos vendados, al contrario, tenemos demasiada luz con la fe, nos supera, y pues con tanta luz a veces pues sí es necesario esta venda, pero no es porque no vemos. Lo que dice aquí de algún modo es que la fe llega por los oídos, por la predicación, como nos dice San Pablo, por la predicación podemos creer. Entonces pues para que sigamos pidiendo este regalo a Cristo de poder creer, y que comprendamos que a través de la fe quizás pues no se renueva toda nuestra comprensión del mundo, del universo, también de la ciencia, comprendemos mucho más en profundidad porque lo leemos todo a la luz del amor de Dios. Y pues creo que con esto concluyo, no sé si hay más preguntas, ha habido ya bastantes, pero bueno, ya, sí. Como que lo visible nos lleva a invisible. Lo visible nos lleva a invisible, muy bien, gran principio de la teología de los jesuitas, y si va a Roma tiene que ir a la iglesia del Jesús a las 5:30 de la tarde, porque tienen ahí, no sé si alguna vez les ha tocado, está en la pared izquierda, y en San Ignacio es también el Sagrado Corazón, y tienen un espectáculo ahora que expresa justamente este principio teológico, porque hay un cuadro y de pronto, después de explicar toda la teología de los jesuitas, su espiritualidad, el cuadro se baja y aparece una estatua que es mucho más bonita que el cuadro, de oro y plata. Y eso es lo que nos dice, es decir, tú hoy ves un espejo de lo que será la vida futura, vemos personas humanas a imagen de Dios, y un día podrás contemplar ya no en un espejo, sino cara a cara el regalo de Dios. Esa es nuestra fe, y pues sí, realmente que Dios nos lo conceda, ¿verdad? Contemplar la plenitud de su amor. Muy bien, pues yo creo que con eso cerramos. Te damos gracias.